Corriente eléctrica I. En el tema anterior que vimos del átomo, dijimos que los electrones libres son los que producen el flujo de corriente eléctrica, ocasionado por una diferencia de potencial, que en este caso sería el voltaje de la batería, 12 voltios. Ahora, la corriente fluye del polo positivo al negativo adoptando la corriente convencional. ¿Qué dice la corriente convencional? Acá dice que la corriente circula del positivo al negativo, pero también se dice que el flujo de electrones circula del negativo al positivo, pero se utiliza esta corriente convencional, el cual circula la corriente del polo positivo al negativo, como podemos apreciar en este circuito de acá, la corriente circula en esa dirección. Ahora, la corriente eléctrica o intensidad eléctrica I es el movimiento de flujo de electrones libres en un material conductor, como puede ser el cobre, el aluminio, etc. La intensidad de corriente eléctrica I, cuya unidad de medida es el amperio, se mide en amperios, cuya definición de la corriente es que un amperio es igual al flujo de electrones, como podemos apreciar en esta figura, es igual al flujo de electrones que circula por la sección transversal de este conductor en un tiempo que sería en un segundo. Ese es un amperio, pero veremos más adelante la cantidad de electrones que circulan por ese segundo y cómo se define ese amperio. Ahora, si medimos el número de electrones que pasa por esa sección transversal en cada segundo, dicho número sería bastante grande. Por tal motivo, los electrones se miden en columbios. La ecuación de la corriente, ¿qué dice? La corriente es igual a cantidad de electrones dividido entre el tiempo, que se mide en segundos. Ahora, como dijimos, un columbio es igual a esta constante, 6.25 por 10 a la 18 electrones. Si reemplazamos eso en esta ecuación, en Q, y colocamos de tiempo un segundo, será igual a un columbio segundo. Esa es la definición de un amperio en función de la cantidad de electrones. Ahora, los equipos de medición de corriente eléctrica como el tester miden estos electrones y nos muestran el valor en su pantalla, ya no en electrones, sino directamente en amperios. Cualquier aparato digital nos va a mostrar en amperios. Unidades del amperio, tenemos la unidad. Arriba de la unidad tenemos el kiloamperio, que es igual a 1000. Y tenemos el megaamperio, que sería igual a 1.000.000, ¿no? Ahora, submúltiplos del amperio, tenemos el miliamperio, que sería igual a 0,01, y tenemos el microamperio, que sería igual a 0,0001. Ahora, equivalencias. 2 miliamperios es igual a 2 por 10 a la menos 3 en su notación científica, que equivale a 0,02 miliamperios. También se lo puedes representar así, ¿no? O también se la puede decir 2 miliamperios con esta simbología, ¿no? 3 microamperios es igual a 3 por 10 a la menos 6 o equivalente a esta cantidad. Ahora, los efectos que produce la corriente eléctrica son tres: el efecto térmico, químico y magnético. ¿Dónde lo podemos ver el efecto térmico? El efecto térmico lo podemos apreciar ¿dónde? Se aprecia en las luces de los faroles del automóvil, anteriormente de esos focos incandescentes, las resistencias de calor de las planchas en nuestras casas, soldadores de estaño o cautín, y también la podemos apreciar en las duchas, ¿no? Si se han dado cuenta, son resistencias. Ahí podemos ver el efecto térmico de la corriente. Ahora, en un foco de filamento de tungsteno por donde circula corriente eléctrica que empieza a calentar, porque el filamento es de un diámetro muy pequeño y ofrece una resistencia a la corriente, por lo cual produce un choque de electrones libres que se dan en el átomo del tungsteno. Este libera energía en forma de fotones, que en física se conoce como efecto luminoso, producido por los fotones, encapsulándose en un medio neutro de gas, que es el argón, y sellado, dice, un bulbo de vidrio. Pero debido al gasto energético de estas bombillas, ya no se están utilizando. Estos se utilizaban anteriormente en nuestras casas, en nuestros hogares y también en los automóviles, etcétera, ¿no? Pero ahora se lo están sustituyendo todos por diodos LED, que tienen mayor rendimiento lumínico y energético, y lo podemos ver en todo lado, ¿no? Ahora, el efecto químico. El efecto químico lo podemos apreciar en una batería automotiva, ¿no?
se da en la electrólisis que se produce al interior de las baterías, el cual hace que se produce el intercambio de electrones por procesos químicos. El efecto magnético. Este efecto es muy importante. ¿Por qué? El efecto de campo magnético que produce la corriente eléctrica debido a los bobinados de alambre fabricados de cobre, con cobre esmaltado. Es decir, están recubiertos por una laca de barniz que aísla al cobre. Ahora, este efecto de campo magnético se la puede apreciar en una simple tira de alambre, conductor. Podemos apreciar que el campo magnético ya se da, que sería esta, ¿no? Como se ve en esta figura, ya produce un campo magnético. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos una bobina? Aquí podemos ver el efecto que produce la corriente eléctrica en un imán. El campo magnético que produce el imán es de esta forma. Ahora, si hacemos una bobina, realizamos una bobina, como podemos apreciar, esta bobina en el dibujo es del color café, que tiene obviamente esta laca de cobre, esta laca de este cobre está recubierto por esta laca, ¿no? O esmalte. Ahora, el campo magnético que produce esta bobina es de esta forma, como se puede apreciar, es el flujo de campo magnético. Ahora, para poder conectar esta bobina con un circuito, justo en uno de sus extremos, como dijimos que está recubierto con una laca de barniz, la única forma de desprender es raspando, quemando esta punta para poder conectar al cobre, ¿no? Ahora, si realizamos una bobina formada por varias vueltas en un núcleo de aire, como se puede apreciar en esta figura, con alambre de cobre, y conectamos una batería, como se puede apreciar acá, aquí está la batería, el cual circula una corriente eléctrica. Ahora se va a crear, en esta bobina se va a crear un campo magnético, el cual se va a polarizar con el polo sur y el polo norte, y va a crear esta corriente que circula por esta bobina, va a crear un campo magnético, como pueden apreciar acá, con flujos de campo magnético que entran por el polo sur y están saliendo por el polo norte. Y un ejemplo de esto podemos verlos en los electroimanes de algunos portones automáticos.